Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase que es la número 3 del FANAL, que tiene como título La predestinación, el plan y la soberanía de Dios. Como ustedes, pudimos ver las dos lecciones anteriores, pues estos temas, estamos hablando de la doctrina de la predestinación. ¿Se acuerdan qué es una doctrina, hermanos? Quedamos que ¿qué es una doctrina? Una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza. Y bueno, y si está en la palabra de Dios, pues es una verdad, ¿verdad? Una enseñanza verdadera. Y es una doctrina muy profunda de nosotros como Iglesia Reformada, que pues en muchas ocasiones a veces nos cuesta un poco entenderla, pero ahorita en la lectura que hemos realizado, basada en Romanos 9, es uno de los pasajes en los cuales el orgullo humano de decir, yo acepté a Jesús, yo lo hice, yo vine, destruye totalmente ese ego, ¿verdad? De que nosotros a veces pensamos que aportamos, porque en nuestras iglesias todavía hay muchas personas que creen la doctrina arminiana, por decirlo así, ¿verdad? Que nos hablaba la semana pasada nuestro hermano Pedro, de que pues ellos decían que la gracia ayuda, no éramos solamente salvos por gracia, sino que el hombre ayuda o contribuye para la salvación. Y bueno, se habló anteriormente de que se hablaba en la primera lección de la salvación del hombre, o sea, la predestinación del hombre respecto a la salvación. Entonces, en este pasaje que nosotros hemos leído esta mañana en Romanos 12, pues ahí vemos que está hablando de la elección de Israel, ¿no? Pero también luego vemos que aquí el apóstol Pablo, pues es una lectura bastante complicada, bastante interesante, porque imagínense cómo empieza la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Hay injusticia en Dios, hermanos, cuando hablamos de que Dios ha escogido para salvación a un grupo de personas que eran, ¿qué? Pecadores, y que nos amó antes, mucho antes de la fundación del mundo, sin ver nuestra condición. Todo lo contrario a lo que el arminianismo dice, ¿no? Que basado en la presencia de Dios, que Él vio que nosotros nos íbamos a arrepentir un día y que nosotros entonces, y por eso Dios nos escogió, pero la Escritura no dice eso. Dios dice que aun cuando éramos nosotros pecadores, Él ya nos había incluido en ese plan maravilloso. Entonces, estas doctrinas, la verdad es que traen un gran consuelo a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque sabemos que si la salvación dependiera de nosotros, pues yo creo que nadie sería salvo. Entonces, esta lectura que hemos leído es una lectura que confirma totalmente, para gloria de Dios, que todo lo que Él hace, lo hace en su tiempo, o sea, y hoy vamos a ver lo que es el plan y la soberanía de Dios. Dios es soberano y pues Él tiene toda la potestad y todo el derecho de gobernar a este mundo, y dice de hacer lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dice también la parte de la Escritura. Vamos a orar un momento, hermanos, y ya comenzamos. Padre de la gracia, de la misericordia y de amor, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, Señor, estamos aquí delante para aprender de su palabra, Señor, porque su palabra es la que nos habla, es su palabra, Padre bendito, la que nos da luz, es su palabra, Señor, la que ha de traer a nuestros corazones esta enseñanza tan maravillosa para que también nosotros podamos compartirla en algún momento. Sea pues con cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes, y también por aquellos que han de venir en camino, Señor, también tráigalos con bien, Padre bendito, y permita que puedan también estar aquí regocijándose de estas enseñanzas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, si nosotros analizáramos el pasaje que hemos leído, pues la verdad es que es muy extenso, y bueno, lo estamos ahorita usando porque aquí es la referencia de nuestra lección. Pero si ustedes se dan cuenta en lo que nosotros leímos en esta mañana, pues hay afirmaciones muy importantes y que a lo mejor hasta nos quedamos nosotros admirados de lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo, como es el versículo 15. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Dice, yo tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué afirmaciones tan grandes del Señor. Son afirmaciones muy profundas del Señor. Y así va narrando nuevamente más, dice, porque la Escritura dice en el 17, dice, a Faraón, para esto mismo, te he levantado para mostrar en ti mi poder. O sea, cómo Dios usa incluso a los malvados, ¿verdad? Porque Faraón era un malvado y no dejaba ir al pueblo. Y lo dejaba ir y después dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón y los volvían a regresar. Pero esto lo hacía Dios, o sea, el Señor endurecía el corazón de Faraón. Dice, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea, ¿qué? Anunciado por toda la tierra. Y es lo que nosotros hoy todavía hacemos y contamos ese maravilloso episodio, ¿verdad? Cuando se abrió el Mar Rojo y todo eso. Entonces, en el 18 dice, de manera que de quien tiene misericordia, de manera de quien quiere, que dice tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y luego dice, pero me dirás, porque siempre va a haber ahí alguna persona, que como que dicen, es que no puede ser así, Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, no, ese no es el Dios que yo quiero o yo creo. Y dice, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí vemos también otra afirmación, bueno, una pregunta, pero acuérdense que también no sé si se comentó, pero también las personas que que atienden la doctrina de Arminio, ellos dicen que la gracia es sí se puede resistir, ¿no? Que ellos sí, si ellos dicen sí, sí, y si ellos dicen no, pues no. Yo tengo un pequeño testimonio, hermanos, que les voy a contar. Resulta que yo durante casi unos 20 años me estuve congregando en una iglesia bautista que está muy cerca de la casa. Entonces, cuando fueron los 500 años de la Reforma, yo tenía el ministerio de evangelismo, creo que de evangelismo o de educación cristiana, así se llama. Y entonces les dije, pues vamos a ver las doctrinas de la gracia, fíjense, desconociendo yo, el tipo de la iglesia en el que estaba, pero hay muchas iglesias bautistas que también son reformadas. Y ellos tienen la Confesión de Londres. Difiere un poquito, no la he estudiado del todo, pero es muy semejante a la de Westminster, porque yo las chequé las dos después de que tuve por ahí una pequeña contradicción. Entonces, hermanos, pues resulta que quise sacar al estudio las doctrinas de la gracia, el tulip de Juan Calvino, ¿sí? Los 5 puntos. Entonces resulta que cuando empezamos a hacer los estudios y empezamos a ver cosas así de la elección incondicional de Dios, ¿no? Y todo eso, entonces empezaron a saltar ahí cosas y empezaron a opinar así en la clase de la escuela dominical, al grado de que llegamos hasta un altercado, porque se levanta un diácono y dice, no, si yo digo que Dios es mi Dios, es Dios, y si yo digo que el diablo es mi Dios, ese es mi Dios. O sea, si yo digo, entonces, fíjense, me pasó eso. Entonces, dije, a ver, voy a estudiar, ¿no? Y entonces me meto a la Confesión de Londres y todo eso, pero por más que quisimos por ahí ponernos de acuerdo, simplemente no se pudo, hermanos, porque entonces descubrí que era una iglesia arminiana, y todavía hay muchas. Y entonces, pues de ahí la verdad es que determiné, pues miren, un día fuimos a visitar a una familia. Entonces íbamos a una hermana que venía de una iglesia pentecostés, una bautista, y yo que vengo de la iglesia. Y empezamos a predicar, a compartir. Y entonces la hermana que era pentecostal dice, no, pero tienen que cuidar su salvación porque se pierde, ¿no? Y yo diciendo otra cosa, y la hermana que era bautista otra cosa, y así. Entonces dije, Dios mío, pues esto, nos tenemos que poner de acuerdo primero antes de compartir. Entonces, precisamente nosotros tenemos que estar empapados de nuestras doctrinas, de lo que nosotros creemos. Y entonces, el día de hoy usamos como referencia cómo el Señor aquí en Romanos, tajantemente por decirlo así, pues, cómo el Señor dice, yo tendré misericordia de quien tenga yo misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca, ¿no? Entonces, más adelante también vemos, dice que si nosotros, el texto clave es el número, es Romanos
Dice, dice, bueno, más bien aquí en el 21 dice, en el 20 dice, mas antes, oh hombre, este es nuestro texto base, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿cómo le vamos a reclamar con Dios, hermanos? ¿Están de acuerdo ustedes que nosotros podemos cuestionar a Dios respecto a nuestra salvación o tenemos ese derecho, ¿no? ¿Verdad? O sea, más bien dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo puedes altercar con Dios? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, así de tan ilógica es si nosotros quisiéramos altercar con Dios. Y después dice, o no tiene el potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y después aquí abajo dice, ¿y qué si Dios, que queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Pero fíjense, aquí hay algo bien importante, hermanos. Dios, el Espíritu Santo, todavía estamos en tiempo de gracia, ¿no? Y está esperando a que vengamos al arrepentimiento. Y luego dice, de los vasos preparados para destrucción. ¿Dios preparó esos vasos? ¿No? El pecado, nosotros, el pecado que mora en nosotros estamos preparándonos para esa condenación, pecando, no obedeciendo a Dios. Dios hizo el alfarero, hizo los vasos, y uno los va a usar, dice que para honra, y otros para deshonra. Y dice, y entonces nosotros, ahí sí, porque Dios Él no es el autor del pecado, ni hace pecado, pero nosotros sí, ¿verdad? Como criaturas, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y parece que en vez de ser limpios, lavados y estar preparados, pues preparamos nuestros vasos o los llenamos de maldad para destrucción. Y dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. ¿Se acuerdan Efesios? Dice que antes de la fundación del mundo, para alabanza. Bueno, entonces, hermanos, aquí ya pasamos a las diapositivas que tenemos y esperamos que al final de la clase, como dice el objetivo, nosotros con nuestras palabras pues sencillas, ¿verdad? Porque no somos grandes teólogos, pero yo creo que con toda lo que nos da la Biblia, lo que ya hemos escuchado, a lo mejor podemos decir en unas cuantas palabras el propósito, ¿no? Cómo nosotros definimos estos conceptos. Entonces, la lectura bíblica, pues ya la vimos. En la introducción, pues ya también dijimos, ¿no? Que en la clase anterior o en las clases anteriores se centró en la doctrina de la predestinación en lo que refiere específicamente a ¿qué? A la salvación de la humanidad. Sin embargo, la preordenación de Dios en los eventos de este universo se extiende a todas las áreas de su creación, porque Él es el diseñador del universo. Entonces, Él también hizo ese diseño y lo va a sostener. Dice, en esta lección consideraremos 4 elementos del carácter de Dios que son fundamentales para entender la doctrina de la predestinación. O sea, la doctrina de la predestinación no es un cabo ahí suelto, sino que está sostenido y la Biblia nos va a dar las bases, los elementos, para ver que había primero un plan, o sea, que Dios hizo un plan y su soberanía, su providencia y su presencia. Estos 4 sostienen la doctrina de la predestinación. Entonces, ahora vamos al desarrollo, hermanos. ¿Cuál es el plan? Dice, Dios tiene un plan para su creación que Él estableció antes de la fundación del mundo y que a su tiempo se cumplirá. Vamos a leer Isaías 46:9, por favor. Y aquí también tenemos la versión, una versión, otra versión, pues. Alguien que lea, por favor. Isaías 46:9, perdón. Isaías. Ok, fíjese lo que dice ahí, desde los tiempos antiguos. En esta nueva versión dice, yo anuncio desde el principio, ustedes ahí lo pueden leer, dice, yo anuncio desde el principio, vamos a leerlo todos, hermanos, ahí está en la diapositiva. Está ahí, dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Entonces aquí el plan apoya la predestinación, o sea, todo estaba ordenado, predestinado, y aquí Isaías nos está dando
esta razón, este elemento, dice, y se cumplirán tal como yo quiero, como lo hizo. A Dios no se le pasó nada, ni una coma, ni un punto, nada, absolutamente nada. Dice, el admitir que Él tiene un plan que está llevando a cabo es admitir que la predestinación. Su plan también, dice el Salmo 33:11, lo pueden buscar. Alguien que busque Salmo 33:11 y alguien más, por favor, de este lado, Isaías 14:24. Salmo 33:1 su plan es eterno. Salmo 33:1, ¿quién lo lee, por favor? ¿No han encontrado Salmo 33:1, hermanos? Espérenme, creo que no, 33:11, perdón. Uh-huh. Ajá. Ok, hermanos. Aquí vemos la eternidad, ¿verdad? ¿Qué dice? Permanecerá para siempre. Entonces su plan es eterno. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahí vemos que el plan es eterno. Ahora es inmutable. Isaías 14:24. Ok, ahí vemos que Dios ya lo estableció, ya lo dijo, y no va a haber cambio. O sea, inmutable es que no se puede cambiar. Algunas traducciones, a veces vemos que Dios dice se arrepintió. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue a Nínive y cosas así? Pero realmente a veces son problemas de traducción. No precisamente que Dios se arrepintió, porque sabemos que su plan es inmutable, o sea, no cambia. Ahí como acabamos de constatar en Isaías. Después dice, el plan de Dios también incluye los actos futuros del hombre, incluidos sus actos pecaminosos que están permitidos y tienen su lugar exacto en la obra de Dios. Dios anula estos actos y los usa para sus propósitos. Su plan incluye hasta cosas que parecen suceder por casualidad. O sea, aquí lo que estamos viendo, hermanos, que el plan, imagínense lo más importante, el plan redentor de Dios para la humanidad, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a pagar un precio muy grande por nuestros pecados. Él dice que también que hasta los actos pecaminosos están permitidos para sus propósitos. ¿Se acuerdan de José, hermanos? José el soñador que le dicen la película de Egipto. Sus hermanos, ¿qué eran? Malvados, envidiosos, orgullosos, ambiciosos. ¿Y qué hicieron con él? Lo vendieron, ¿verdad? Y se lo llevaron a Egipto. Y ese mal que ellos hicieron, Dios lo usó ¿para qué? Para bien, porque él llegó a ser un gran gobernador en Egipto, y cuando fue el tiempo de la hambruna, vino al pueblo de los hermanos a comprar alimento, y de ahí va a venir la descendencia de nuestro Redentor. Entonces, los actos pecaminosos Dios los usa también para bien. O sea, Dios en su plan es tan perfecto que Dios lo usa. Ahora vamos a su soberanía. El segundo es su soberanía. Como podemos ver ahí, pues es una corona. ¿Quién porta una corona? Un rey, ¿verdad? Solamente los reyes que tienen toda la potestad. Entonces Dios es soberano, es nuestro rey. Las escrituras establecen claramente que nada suceda fuera de lo que Él hace o permite. Busquen por favor Salmo 135, 6, alguien, y alguien más busque Daniel 4, 34, 35. ¿Escucharon esa declaración de hermanos tan grandiosa? Salmo 135, 13 dice, todo lo que Dios quiere, lo hace, ¿verdad? En los cielos y ¿en dónde más? En la tierra. A ver si ahí lo están proyectando, hermanos. Fíjense nada más qué determinación tan grande. Y aún así nosotros podemos dudar, ¿no, verdad? Ahora Daniel 4, 34, 35. Fíjense nada más esta declaración que hace Nabucodonosor. Me encanta esa declaración.
Fíjense lo que dice, ya tiene alguien Daniel 34 al 35. Fíjense nada más qué declaración tan grande. Dice, ¿nosotros qué somos? Nada. Dice, y Él hace lo que quiere y cuando quiere. Y no hay quien detenga su mano. O sea, nosotros ahí estamos viendo, hermanos, que estamos hablando de un Dios que tiene el control total del mundo, que es soberano. Dice, Dios, por ser el creador de todo lo que existe, es también el dueño absoluto. Y Él dispone de todo lo que ha hecho. Él ejerce no solo una influencia general, sino que efectivamente gobierna al mundo que ha creado. Jeremías 1:10, ahí vemos cuando le da instrucciones al profeta Jeremías, si alguien lo quiere leer, hermanos, pero cuando hablamos de que Dios gobierna el mundo, entonces Él tiene toda esa potestad de que dice que Él levanta y derriba reinos. Él vuelve el corazón de los reyes y Él determina el curso hasta de los fenómenos naturales. O sea que acabamos de pasar una pandemia, un propósito tuvo el Señor para eso. Entonces, Él es soberano hasta en los temblores, en los ciclones, en todos los eventos naturales. Él es soberano y hay un propósito para todo. Dice, las acciones pecaminosas de la humanidad y las acciones malvadas de Satanás y sus secuaces solo ocurren con su permiso. Acuérdense, le pidió permiso para tocar a Job, ¿se acuerdan? Dice, pero mira, quítale sus bienes, quítale todo lo que, sus casas, lo que tenga, pero a él no lo toques. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro, mira, el diablo va a venir y te va a zarandear, pero yo he orado por ti. Entonces, vemos que Dios en su soberanía no le da permisividad más a Satanás, a sus hijos, tiene un cuidado especial nuestro Dios soberano. Dice, está claro en toda su palabra que Él tiene el control completo de todas las cosas. No hay nada imposible para Él, pero nuestra confianza radica no solo en el poder de Dios, sino también en su sabiduría, amor y santidad. Sí, Dios es soberano, Dios ha determinado ciertas cosas, pero también sabemos que es un Dios santo, sabio y amoroso. Y que entonces nosotros cuando tenemos necesidades, aflicciones y todo lo que nos pueda ocurrir, sabemos también que en Él podemos hallar esa misericordia y ese amor tan grande. Ahora vamos al siguiente punto que nos habla de su providencia. Se mencionaba el domingo pasado de que parte del estudio, se nos usa como bibliografía, que usemos como referencias, pues el catecismo, algunos libros de algunos teólogos que han escrito eruditos de estos temas. Entonces, por ejemplo, en la pregunta número 11 del Catecismo de Westminster, dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Esa es la pregunta número 11. Entonces, la respuesta dice, las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Les voy a mandar, si gustan, al grupo, hermanos, la presentación. Sí se les envía, ¿verdad, hermano? Para que, si quieren, tenerlo. Fíjense, hermanos, aquí nosotros siempre decimos que Juan 3:16, ¿qué dice? Amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice, y a todos los que creen, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque nosotros ya hemos venido a un encuentro con Él. Hemos tenido un nuevo nacimiento. Pero fíjense aquí lo que sucede en esta declaración de Westminster. Dice que Él tiene la preservación de todas sus criaturas, o sea, toda la creación. Sí, porque unos somos hijos, ya estamos en esta distinción, ya hemos pasado a ese nivel, dice que ya nos ha sentado en las regiones celestiales con Cristo. Pero hay otras personas que no han creído, son creación de Dios, y también ahí está la providencia de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas que ocurren. Dice, Dios está presente y activo en todo tiempo y en todo lugar. Fíjense, solamente un Dios
omnipresente, está aquí en China, en Roma, en Japón, en Asia. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Verdad? Y dice, y si yo me voy a lo más lejano, ahí estás tú. Y si me meto al mar y me escondo, ahí estás tú. Entonces, es un Dios providente que nos está sustentando también la naturaleza, nuestras necesidades. Dios está presente en todas partes y con todas las cosas, como si estuviera en un solo sitio y como si toda su atención se convirtiera en un solo objeto. Dios está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esto lo dice Efesios 4:6. ¿Alguien lo busca, hermanos, por favor? ¿Alguien más busca de este lado, hermanos, Hechos 17:28? ¿Y alguien más Hebreos 1:3? Y Colosenses 1:17. A ver si nos da tiempo hacer las lecturas para que ustedes vean ahí la providencia de Dios. Efesios 4:6. Ok, ¿ya vieron ahí la declaración de hermanos? Que dice sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. ¿Alguien tiene Hechos 17:28? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ok, en él vivimos, nos movemos y somos. Hebreos 1:3. Amén. Fíjense, Él sostiene, sustenta todas las cosas. Como la declaración de Romanos que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, antes lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Es su providencia, sostiene todas las cosas, nos da todas las cosas. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Colosenses, es el que leímos ya, ¿verdad? Dice, Colosenses 1:17, sí es el que leímos, el que leyó el maestro Pedro. Después dice, Dios otorga ciertos dones, habilidades y circunstancias diferentes a cada ser humano y también mueve las fuerzas de la naturaleza de acuerdo con su sabiduría y conocimiento, incluyendo a la salvación, y que se da a algunos y se niega a otros. Ya vimos ahorita al principio, ¿verdad, hermanos? Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios gobierna a sus criaturas, pero de una manera que no viola la naturaleza de estas. Sin embargo, hace precisamente lo que Dios ha determinado que hiciese. Nuevamente, vemos que su providencia sostiene la doctrina de la predestinación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere opinar algo, hermanos? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ok. Bueno, entonces este es el aspecto de su providencia. Y nos vamos al último. Vamos a ver su presciencia. Presciencia. Bueno, pues hay un concepto muy, muy teológico de lo que es la presencia de Dios. Estamos diciendo que es un aspecto más de su carácter, ¿verdad? Yo solamente me gustó la definición de este teólogo y escritor que se llama Arthur W. Pink. Él tiene un libro que se llama Los atributos de Dios. El pastor Bani en la pandemia los miércoles nos estuvo dando unos estudios. Y simplemente así de sencillo, Dios preconociendo a personas. Porque Dios tiene sus ojos en las personas. Y como decíamos al principio que las personas arminianas dicen, Dios vio lo que tú ibas a hacer y que tú ibas a creer. No, Dios vio a la persona. Dios me vio a mí. Siendo aún pecador, dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él decidió morir por nosotros. Él vio a las personas. Entonces, su presencia es un trato personal con las personas. Dice, la Escritura afirma que Dios en su absoluta soberanía separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos y por tanto determinó otorgarles el don de la fe. La fe es un regalo de Dios.
Al oír esto, dice en Hechos 13:48, vemos un ejemplo de cómo Dios ve a las personas, y en este caso Él vio a quienes, a los gentiles que no eran de Israel. Estamos hablando de personas en su presencia. Dios vio a los gentiles, dice, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y luego, ¿qué dice? Lean todos, por favor, hermanos. Y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Hechos 13:48. Dios en su presencia vio hasta los gentiles pecadores que los judíos despreciaban, ¿verdad? Dios ha revelado en su palabra su presencia, declarando claramente el conocimiento previo de Dios de la vida de una persona, hasta los mismos pensamientos que tendrá. Salmos 39:4. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Que es muy conocido, ¿verdad? Creo que, ¿cómo estamos de tiempo, Lali? Ok. Ahí también lo tenemos, hermanos, en una versión nueva. Dice, ¿sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que yo lo diga. ¿Y cómo dice la versión de Valera? Hazme saber, ¿verdad? Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Ajá. Pero aún hay otra, ¿verdad? Reina Valera dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces y ya la sabes toda. Pero en esta nueva versión, esta nueva traducción dice, ¿sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? Dice, ¿me viste antes de que naciera? Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139:16. Pues ahí vemos cómo Dios nos conoce a nosotros, y en el tema de la salvación nos vio a nosotros, no vio nuestras obras, no vio que si íbamos a ser buenos o que si no, nos vio a nosotros. Es un cuidado muy especial del Señor. Hablando de Cristo, fíjense, fue entregado. ¿De quién está hablando? Fue entregado. Está hablando de Jesús, del Mesías. Y aquí nuevamente vemos cómo Dios usó, dice, a estos malvados para sus propósitos. Dice, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Cuando llega la Semana Santa y vemos que van ahí haciendo la crucifixión y siempre decimos que los romanos eran malos y mataron a Jesús, ¿y por qué lo crucificaron? ¿Y ellos lo crucificaron? No, el plan de Dios ya estaba. El plan de Dios ya estaba y usó a estos malvados para que le hicieran un juicio injusto. Y aquí lo está diciendo Hechos 2:33, dice, fue entregado. Dice, pero según determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándole en la cruz. Entonces aquí también vemos que la presencia de Dios sostiene la doctrina de la predestinación. Todo estaba ya ordenado, planeado. Estaba en el plan soberano de Dios, en su providencia de enviarnos a nosotros un Salvador, que es Cristo Jesús, y en su presencia, haciéndolo conocer, hablando de Él directamente. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Dios ve el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. Dice, antes de crear el mundo ya había determinado su plan, sabiendo exactamente desde principio a fin cómo lo llevaría a cabo hasta el más mínimo de los detalles. Hasta el más mínimo detalle. Bodner es el escritor del libro de la predestinación. Él da un argumento, dice que la única forma en que Dios podría tener un conocimiento previo completo de los eventos es que Él mismo los hubiera predestinado para que ocurrieran. Sí, ¿se entiende, hermanos? Si Dios, hagan de cuenta que vamos a hacer ¿qué les parece? Una receta de cocina, yo como mujer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues voy a juntar las especies, el aceite, todo, la sal, lo que voy a cocinar, ¿no? Entonces ya lo tengo ahí. Entonces, si llega un X persona y le digo, haz la receta, pues a lo mejor ni vas a ver, no, yo no le pongo esto, yo no le pongo aquello, yo no lo hago de esta manera, ¿ok? Así de simple y sencillo. Entonces, Dios hizo su plan y ya lo tenía todo planeado y determinado
Entonces, quiso que así ocurriera porque él ya así lo había planeado. Entonces, por eso el autor dice, Dios podría tener conocimiento previo completo de los eventos porque él mismo los había predestinado para que ocurrieran así, los había preordenado. También el teólogo Strong escribe, dice, en la eternidad Dios previó que la creación del mundo y todas sus leyes harían segura la historia hasta sus más insignificantes detalles. Dios, al decidir crear el mundo como lo hizo, también determinó todo lo que sucedería en el mundo que creó. Entonces, acuérdense que la palabra de Dios dice que no va a pasar ni una ¿qué? Una tilde. Nada de lo que está establecido dejará de ocurrir. No, va a ocurrir porque Dios ya sí lo ordenó y lo determinó. Entonces, ahí se sustenta la soberanía de Dios, entonces, hermanos, en estos 4 aspectos del carácter de Dios que vamos a repetir todos. A ver, el primer punto es que en la predestinación, Dios tenía un plan que Él hizo desde la eternidad, desde antes, ¿no? Y hizo todo correctamente. Y después, su soberanía, que Él como creador y diseñador del universo, diseñó y tiene toda la potestad y la autoridad para hacer, dice, lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. ¿Y qué dice Daniel? Y nadie hay que detenga su mano y que le diga, Señor, ¿por qué lo haces? ¿Qué haces? ¿No? Entonces ahí vemos, ¿no?, que Él es soberano y tiene toda la potestad y el derecho de hacerlo. En la tercera, ¿cuál fue? Su providencia. Así como creador sustenta, y nosotros hemos leído en la palabra que dice que Él manda la lluvia, ¿qué? Temprana y la tardía. Él sustenta este universo. A veces nos quejamos, ahorita por ejemplo, está cayendo nieve y vamos a recibir la primavera, pero ¿saben qué? Yo estaba diciéndole a Lari en la semana, sí hija, pero ¿qué crees? Que creo que ya van a empezar a barbechar o a preparar la tierra para la siguiente. Y Dios lo sabe y es providente y está mandando ya la primera lluvia para que se afloje. O sea, Dios es así, es uno de su carácter, ¿no? De ser providente con nosotros. Y lo más importante, que nos envió a un Salvador. En la cuarta vimos que su presencia, que Él nos ve a nosotros. La definición o lo que dice este teólogo también, Pink, es que Él vio a las personas, Él no vio las cosas, Dios ve a las personas, eso es maravilloso. Entonces, concluimos, hermanos, la conclusión dice, ya ahí la tenemos, vamos a leerlo todos, dice, Dios tiene un plan definido para su creación desde principio a fin. 2, Dios es soberano y no hay nada que ocurra dentro de su creación que esté fuera de su control. 3, en su providencia sostiene y obra en cada detalle de su creación para llevar a cabo su plan. 4, Dios sabe todas las cosas que sucederán porque desde antes del comienzo de la creación, Él determinó que todo el curso de la historia natural humana ocurriera exactamente como Él quería. Bueno, y al final nos quedamos con esto, hermanos. Dice, todos leemos, nuestra confianza descansa en saber que su naturaleza es completamente sabia, buena, amorosa y justa. Y lo que Él ha predestinado es el mejor plan posible para toda su creación y será para su gloria. Amén. ¿No es maravilloso? Miren, ahora que estuvo la pandemia, muchas personas, recuerdo que decían, no lleves a tu enfermo al hospital porque ahí los van a matar, ahí no los están atendiendo. Y cuando yo escuchaba estas declaraciones decía, bueno, pues ¿qué creen, que Dios está durmiendo y no va a tener cuidado de sus hijos? Ahora, si es su voluntad que Él los llame, ¿qué no es mejor estar con el Señor que estar sufriendo aquí, hermanos, tantas cosas? Si nosotros realmente creemos que Él nos va a preparar un lugar especial y maravilloso, entonces ¿por qué aferrarnos aquí? Aparte de que, como nosotros ahorita hemos visto, Él ya preordenó, aplicó ese plan, y entonces nosotros ahora solamente
esta soberanía, podemos descansar como si fuese una almohada, esa soberanía que Dios tiene sobre, si lo tiene, dijo que sobre todas las criaturas o sobre toda su creación, imagínense, sobre nosotros que somos sus hijos amados. Entonces, pues nos quedamos con eso, descansamos en eso, en que Dios hará los ajustes, porque Él lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe y de qué manera. A veces nosotros pensamos lo peor y cuántas veces testificamos. No fue así. Y entonces ahí es cuando tenemos que darle gracias a Dios por tener ese Dios providente, ¿verdad? Presciente, que vio y nos vio a nosotros en nuestro padecer y entonces ahí nos auxilia y nos ayuda. Entonces, con esto damos concluido el tema, pero sí quisiera que si alguien en sus propias palabras pudiera entonces decirnos qué entendió o alguna enseñanza de la clase aprendida el día de hoy, porque esto nos retroalimenta y nos ayuda. Así en sus propias palabras, hermanos, no necesitamos ser grandes teólogos, simplemente con los elementos que ya tenemos podemos decir, pues sí creo que en la predestinación, sé que Dios me predestinó para mi salvación y sé que ocurre por esto y por esto. A ver, ¿quién, hermanos, con valor? Bueno, yo lo que entiendo, lo que he visto en mi vida, es que Dios tiene un plan. Y como en que la hoja de la no pertenece a la voluntad del Señor. Entonces, el Señor nos dice, o sea, yo tengo ese plan, tanto en la aflicción y en todo. Y dice que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Entonces, Dios tiene un plan para mí. Yo lo que nada más tengo que confiar y fe, que no desmaye. El Señor tiene un plan para mi vida. Lo que vaya a pasar es eso. Nada más es que tu fe nunca desmaye, confíes en él. Muy bien, Miriam. Efectivamente lo que dice la hermana, ¿verdad? Que solo nos queda confiar en el Señor. ¿Quién más, hermanos? ¿Ya? Bueno. Ok. Bueno, pues miren, hermanos, para los que apenas están llegando o a lo mejor no queda claro, fíjense nada más, en nuestro himnario presbiteriano viene el himno número 60, que es el lema de la iglesia, creo que presbiteriana, ¿no? De la iglesia, es un himno lema y se llama Soberano Señor de los Mundos. Vamos a proyectarlo y lo vamos a cantar también, pero fíjense en la letra. Fíjense en la letra de este himno. Cuando en una de las estrofas dice, en el cielo, la tierra y el averno, todo a ti sujetándose está. ¿Cómo a veces decimos, no, Dios no está en el infierno porque Dios, no, pero la Escritura dice que Él tiene potestad sobre todo. O sea, Satanás es el siervo del mal de Dios, es un sirviente del mal, que lo usa para ciertos propósitos, pero no más allá, solo que Dios le permite. Realmente la clase de esta mañana está ahí, en el himno número 60, Soberano Señor de los Mundos. Entonces, ustedes lean lo que dice ahí, y la verdad es que dice que en el cielo, la tierra y el averno, dice todo a ti sujetando, está. ¿Y nosotros qué deseamos? Por lo mismo nosotros deseamos, ¿qué dice? Que estemos sometidos a la voluntad de Dios, porque Dios lo único que pide de nosotros es eso, dice que hagamos justicia, misericordia y que seamos obedientes, ¿no? a sus mandatos. Entonces, la clase, la lección, hermanos, si usted no pudo ver las diapositivas, no llegó a tiempo, lea el himno Soberano Señor de los Mundos y pues ahí está nuestra clase del día de hoy, que la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la presencia de Dios y el plan de Dios sustentan la doctrina de la predestinación. Que el Señor nos bendiga a todos y vamos a continuar. Hermana Milka, pues muchísimas gracias por el estudio de hoy. Que Dios siga llenando su vida de bendiciones. Y como lo dijo, para confirmar la clase de hoy, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 60 y nos ponemos de pie para entonarlo.
Pueden tomar su lugar. Y como cada domingo, hermanos, se les hace la invitación para quien esté con la disposición de servir al Señor y pueda dirigir la escuela dominical el próximo domingo, sea tan amable de levantar la mano. Por experiencia les digo que es una bendición muy grande, hermanos,